Bueno, tenemos entonces a este grupo de trabajo que se llama Corporalidades Gordas y son un grupo de trabajo que está trabajando cuerpos gordos o cuerpas gordas, como ellas le llaman. Nos parece que su trabajo es muy interesante y están dirigidos por Gabriela Quintero Camarena, que me parece que ahorita no puede conectarse por alguna razón, pero la vamos a tener en un momento. Vamos a comenzar entonces la mesa con María de Jesús López Alcaide, con esta presentación que se llama Las gordas no son felices, corporalidades gordas y las emociones que circulan en torno a ellas. Y te agradecemos muchísimo, María de Jesús, por estar con nosotras. Adelante, puedes comenzar. Muchísimas gracias. Pues si podemos ver mi presentación, te los agradeceré mucho. Buenos días a todas, a todos, a todes. Primero quiero agradecer al Seminario Permanente de Corporalidades y sus coordinadoras por convocarnos para este segundo coloquio de corporalidades, corporalidades entre pasado y futuro, y al grupo de trabajo de corporalidades gordas por el esfuerzo realizado a lo largo de este año, que en gran medida ha animado la presentación que hoy les traigo sobre cuerpos gordos y emociones. Antes de comenzar con mi texto, nada más quería ¿Se ve la compartirles. presentación? Perdón. Sí se ve la presentación en la pantalla, perdón la Sí, interrupción. Muy, sí, yo sí la veo. muy bien. Gracias. Sí, Eh, les, des- Les decía que este trabajo que les presento hoy es parte de mi tesis doctoral que estoy por finalizar y es un capítulo dedicado a la relación entre las cuerpas gordas y las emociones y pues espero que les sea sugerente lo que les estoy proponiendo en este texto. Entonces, si podemos ver la primera diapositiva, por favor. Bueno, históricamente el cuerpo gordo se ha considerado como feo o desagradable, pero es hasta finales del siglo XIX y principios del XX que estas corporalidades se empiezan a asociar de manera general con ciertas enfermedades, hasta llegar a la consolidación de la gordura como una entidad nosológica en sí misma. Esto con la ayuda de prácticas y discursos emanados de ámbitos y símbolos como la medicina, las compañías de los seguros de vida y las industrias de la belleza y el bienestar. Estos ámbitos perfilan rasgos comunes. Con sus discursos han sido promotores y recreadores de una serie de emociones negativas ligadas irreductiblemente a la gordura, como la infelicidad, el miedo, el odio, la vergüenza o el dolor. Para entender mejor la emergencia y consolidación de estos discursos y prácticas emocionales patologizantes, en el presente texto propongo el análisis de lo que Sara Ahmed llama las economías emocionales que circulan entre los cuerpos, preguntándonos junto con ella no solo qué son las emociones, sino también qué les hacen las emociones a los cuerpos, en este caso los cuerpos gordos. Para las personas gordas, las emociones no solo son experiencias encarnadas, sino que además, al circular, crean jerarquías sociales donde se enmarca lo que se considera inapropiado, inmanejable o imposible de soportar, presentándose en diversas formas, que van desde un profundo dolor por vivir en cuerpos que todos temen tener, hasta el asco propio y ajeno por habitar cuerpos desbordados, flácidos, estriados, todo, perennes. Si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, dentro de las emociones que circulan en la relación sociedad-cuerpos gordos, el miedo se presenta como una experiencia recurrente. Este se bifurca en las experiencias. El miedo que las personas en general tienen de engordar y el miedo a morir por ser gorda. El miedo a engordar es una emoción generalizada. Cualquier persona, pero especialmente las mujeres, tememos engordar. Asociado al desprecio social y a la falta de salud, este miedo se expresa como si ser gorda fuera la peor forma posible de vivir la vida. Afirmaciones como prefiero morir que estar muerta denotan que este miedo incluso supera el miedo a la muerte. Pero ¿por qué nos asusta tanto ser gordas? Porque ello implica un proceso de alterización, es decir, la frase me da miedo ser gorda en esencia nos indica que nos da miedo ser la otra, una otra sin salud, sin voluntad, pero sobre todo sin reconocimiento social, sin aceptación de la mirada masculina, sin un lugar en el sistema patriarcal y capacitista que exige ser bellas, delgadas, productivas y reproductivas,
para ser identificadas como femeninas. Por ello, el miedo que de manera personal se expresa en el deseo de no ser gordas se refiere al temor social que produce encarnar la antítesis de estos valores capitalistas aceptados. El miedo a engordar se hizo aún más evidente durante la pandemia de COVID-19, surgiendo una condena social difundida a través de los medios masivos de comunicación y en redes sociales contra quienes ganaron peso durante el confinamiento o ya eran gordos. Familia, vecinos, compañeros de trabajo estaban más atemorizados por engordar en pandemia que por tener desabasto de alimentos, enfermar de COVID o morir incluso por el contagio. Así, el miedo funciona constituyendo a los otros como temibles, no solo por lo que implican para sí mismos, sino también porque representan una amenaza para la propia vida. Por ello, el miedo también se materializa en los discursos médicos que afirman que la gordura pone en riesgo la continuidad de la vida o del sistema económico que tiene que hacerle frente. De hecho, todo el discurso sanitario se acoge a la idea de que la obesidad, lo digo entre comillas, es un peligro para la salud pública. Reduce la esperanza de vida y su calidad de vida también. Para los sistemas económicos, por los altos recursos que se tienen que devengar para soportar la carga que representan los enfermos con sobrepeso. Así, en estricto sentido, a las personas gordas se les atribuye un valor emocional porque son temibles para la sociedad en general. Por ejemplo, en la diapositiva que les pongo algunas de las respuestas que dieron algunas mujeres en este estudio que les cito sobre la posibilidad que, qué pasaría en su vida si engordaran 25 kilos, ¿no? Y las respuestas que dan las mujeres son estas: me pegaría un tiro en la cabeza, sería increíblemente infeliz, sería un ser asqueroso, sería devastador, me daría un infarto, prefiero tener un trastorno alimenticio que ser gorda, etcétera. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Asociado al miedo a engordar y provocar un desastre en los sistemas económicos y de salud, nos encontramos con el miedo individualizado, pero siempre en referencia a lo que se espera de la salud en colectivo, de morir o enfermar por ser gorda. Dentro de las prácticas médicas se normaliza recurrir al miedo y a la amenaza de enfermar o morir con el fin de alentar a las pacientes para seguir las indicaciones respecto a su salud. Particularmente, los profesionales de la salud utilizan el miedo como una herramienta para promover el autocuidado de las pacientes gordas, suponiendo que su circulación debe tener efectos positivos en la salud de las consultantes. Por el contrario, ellas suelen describir el miedo como la emoción que las lleva a perder la confianza en los médicos y la razón por la que deciden renunciar a consultarlos. En sus propias palabras, cuando estás gorda, odias ir al doctor porque cada vez que vas, sales con miedo, avergonzada y deprimida. Y muchas veces sin un diagnóstico o prescripción para tu malestar, más allá de perder peso. Ergo, el miedo las lleva a postergar o omitir las visitas al médico con las consecuencias negativas que esto puede traer para su salud. Y bueno, aquí les presento algunos de los testimonios de las personas que han participado con entrevistas en mi tesis de cómo funciona el miedo para las personas gordas en relación con su salud. Si podemos ver la siguiente diapositiva, vemos que estrechamente relacionado con el miedo, la gordura también genera odio. A partir de la alterización de las gordas como corporalidades que todo mundo teme poseer, se ponen en circulación otras emociones de rechazo como el disgusto, el desagrado o el asco. Estos sentimientos vuelven odiosos a los cuerpos gordos, convirtiéndolos en una amenaza común y que por lo tanto pueden llegar a recibir acciones de ira. Nos dice Ahmed, el odio es una emoción intensa que implica un sentimiento de estar en contra de, que siempre en el sentido fenomenológico es intencional. El odio es siempre un aborrecimiento de algo o de alguien. Sin embargo, el proceso de alterización, que desemboca en el odio hacia algunos cuerpos o grupos, proviene del discurso contrario, es decir, del discurso del amor. Esta inversión aparente, hacemos y decimos esto porque amamos, no porque odiemos, realiza un trabajo enorme como forma de persuasión y justificación. Es el caso del odio hacia los cuerpos gordos, ya que no suele decirse que se odien por sí mismos, sino que se ama aquello que según los estándares hegemónicos los cuerpos gordos no encarnan, es decir, la belleza y la salud. Al alinearme con algunos otros, los delgados en este caso, me alineo en contra de otros, los gordos.
Esta narrativa se ve reflejada en diferentes frases dirigidas hacia las personas gordas, donde el odio se justifica a través del amor que se les tiene, de la preocupación que se les profesa por su salud. Te lo digo por tu salud, por tu bienestar, porque te quiero, porque me importas. Te lo digo porque el país tiene un problema global de salud y hay que estar pendientes de ello. Son palabras que las personas gordas suelen escuchar y leer en todos los espacios sociales de los que forman parte. Se los dicen sus parientes, sus amigos, sus médicos y hasta extraños en la calle o en redes sociales. Pero detrás de estas frases de preocupación casi siempre hay agresiones y violencia, comentarios o recomendaciones no pedidas. La pregunta pertinente es, ¿cómo afecta el lenguaje de odio a aquellos designados como objetos de este? Ahmed afirma que los afecta moldeando sus cuerpos, tanto individuales como colectivos. Es decir, se les indica qué pueden o no pueden hacer, dónde se pueden mostrar o dónde no, qué deben sentir o qué no pueden sentir, y se les dice su estatus de salud solo por su apariencia. Por ejemplo, este moldeamiento indica que las mujeres gordas no pueden vestirse con faldas cortas o con ropa ceñida, que no pueden mostrarse en los espacios públicos y mucho menos verse o sentirse felices, que no pueden ser sujetas de deseo de amor y por supuesto que su salud está en riesgo. Y aquí les pongo el ejemplo de Michelle Rodríguez, ¿no? Un reciente y claro ejemplo de este moldeamiento de los cuerpos gordos desde el odio lo podemos apreciar en el caso de Michelle Rodríguez, actriz y cantante mexicana que siendo gorda fue la portada de la revista de moda y estilo Marie Claire en México en febrero de este año. Además de la portada, la revista hace un reportaje sobre Michelle, su trayectoria y su activismo corporal. Por esta publicación, Michelle recibió miles de mensajes, principalmente en redes sociales, donde le expresaban su desagrado por verla en una revista que está reservada para mostrar mujeres delgadas, por mostrarse feliz cuando debería de estar triste por tener una corporalidad gorda y por salir en ropa interior cuando debería darle vergüenza mostrarse. Pero la mayoría de estos comentarios de odio se justificaban a través de la preocupación de las personas por su salud. No es cuestión de estética, es por su salud. ¿Está haciendo apología de la obesidad en un país con un serio problema de ese padecimiento? Son el resumen de los mensajes que le querían transmitir a Michelle y a todas las mujeres que luzcan como ella. Y bueno, les puse el caso de Michelle por poner un caso emblemático en México, pero el odio dirigido hacia las personas gordas, sobre todo mujeres y activistas en redes sociales, es abundante, amplio y ejemplificador. En términos de las relaciones médicos-pacientes, el odio también se expresa en las consultas donde los profesionales de la salud diagnostican y pronostican la salud de las personas únicamente con base en su peso corporal, ignorando otros síntomas como la salud y siendo siempre la salud lo deseable. El odio y el sufrimiento que se les inflige a las personas gordas se justifica desde el deseo de lograr ese anhelado bienestar, es decir, la salud. En general, el odio se percibe como una emoción extrema, pero en realidad está insertado en lo ordinario, en las pequeñas cosas que pasan desapercibidas para casi cualquier persona, pero que van moldeando poco a poco los cuerpos, hasta hacer que el cuerpo odiado no solo lo sea para los que lo odian, sino también para las personas que son odiadas. Los cuerpos a los que se les atribuye ser detestables están aprisionados en sus propias pieles. Dichos cuerpos asumen el carácter de lo negativo, es decir, las personas gordas creemos que merecemos ser odiadas por ser gordas. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Dentro de las emociones que circulan entre las corporalidades gordas, también asociadas al miedo y al odio, tenemos el dolor. Esta emoción, que en principio puede describirse como algo privado, incluso una experiencia solitaria, también implica sufrimiento constante para las personas gordas, porque dentro de los discursos de salud, sus hábitos o síntomas no tienen credibilidad, de tal manera que el dolor es una emoción inserta en relaciones complejas de poder. Las corporalidades gordas aprenden que su dolor es debido al tamaño de su cuerpo. Por ello es necesario cambiarlo, reducirlo, achicarlo. Pero su dolor surge de estas complejas relaciones que ya mencionábamos, que lo señalan como enfermo y como indeseable. Por ejemplo, la activista corporal chicana Virgie Tovar afirma: mi experiencia me dice que las mujeres no nos ponemos a dieta porque queramos, sino porque sentimos que tenemos que hacerlo. Esta sensación de obligación es señal de sufrimiento.
En este sentido, el dolor de las gordas puede configurarse desde diferentes experiencias dentro del discurso médico patologizante. El dolor físico es subestimado o no atendido. Además, el sufrimiento o dolor por no tener salud, el dolor de no tener un cuerpo normal, el dolor de vivir esperando morir joven por no poder controlar el tamaño del cuerpo, el dolor de no ser aceptada socialmente. Si podemos ver la siguiente diapositiva. La felicidad es una de las emociones más complejas de aprender en el sentido de que suele pensarse en ella como una emoción meramente subjetiva, que solo pertenece a los valores y estados psicológicos de la persona que la encarna. Pero como ya hemos mencionado, las emociones nunca son solamente estados psíquicos, sino que son el reflejo del movimiento o circulación entre los sujetos. Tratan además de los vínculos entre ellos, de la forma en que nos relacionamos con otras personas y con otros objetos en el mundo social, que paradójicamente es lo que nos mueve, pero al mismo tiempo nos mantiene en nuestro sitio socialmente hablando. En este sentido, otra de las emociones analizadas en este trabajo es la felicidad. En los relatos que he recabado a lo largo de mi estudio, esta emoción se asocia invariablemente a la posibilidad de bajar de peso, hecho que pondrá a las mujeres en un lugar de éxito, disciplina y salud. Sin embargo, encontramos que la felicidad es un estado emocional que permanece como una meta inalcanzable para la mayoría de las personas gordas, que no pueden modificar sus cuerpos, aunque sigan estrictamente las prácticas diagnósticas recomendadas por sus médicos, dietas, ejercicios, procedimientos quirúrgicos. Así, para las gordas, la felicidad nunca se vive, sino que se espera permanentemente. Es decir, que esta emoción las mantiene en un sitio de sufrimiento del que es imposible salir sin modificar su cuerpo. El proceso de control y vigilancia de los cuerpos no solo promete la felicidad al bajar de peso, además alienta a las personas gordas a sentirse felices por bajar de peso, incluso si es como consecuencia de alguna enfermedad. Este régimen emocional, te tienes que sentir feliz por ser delgada, aunque estés enferma, demuestra la contradicción entre el discurso médico que promueve la salud, pero que en el fondo lo que celebra es la delgadez. En este retorcido intercambio de emociones, el discurso médico salutista logra que muchas personas gordas deseen enfermarse para poder ser delgadas y por lo tanto aceptadas, y esperan que al final ser felices. Al respecto, Magda Piñeiro narra: un pensamiento recurrente a lo largo de toda mi vida fue: ojalá me enferme, ojalá me dé un cáncer, anorexia, bulimia, gastroenteritis, algo que me enferme mucho y que me adelgace. Soñaba con enfermarme, lo soñé durante toda mi vida, porque aunque hacía de todo por adelgazar, no lo lograba. Solo podía salvarme un milagro, el milagro de la enfermedad. Y cuento esto con todo el respeto que merecen las personas que están atravesando por cualquiera de las situaciones que nombro. Pero es la verdad, siempre preferí cualquier cosa antes que ser gorda. En este caso, el deseo de ser felices o aceptadas ata a las personas gordas a las condiciones mismas de su subordinación. Desean la enfermedad porque logran el reconocimiento que sistemáticamente les es negado. Pero esta aceptación es también producto de la mirada masculina que avala la belleza de las mujeres y la consume, incluso si son médicos. Y aquí les relato un testimonio de una de mis entrevistadas. Quería contar que un ginecólogo me decía que él me invitaba a salir si yo bajaba de peso. La aceptación romántica o sexual no es trivial para las personas gordas que se ven sometidas a un constante rechazo afectivo, pero la situación descrita muestra los nulos límites éticos de algunos profesionales de la salud. En términos generales, lo que la gente quiere es ser feliz, pero para las personas gordas, la medida de la felicidad equivale al número de nuestro peso corporal. Esa medida se acompaña de toda una industria, incluso médica, que nos vende un mismo producto para ser felices: el adelgazamiento. Así encontramos que dentro de la medicina se ponen en juego no solo conocimientos específicos sobre el cuerpo y sus enfermedades, además circulan emociones relacionadas con la seguridad y la salud física y mental de las pacientes. En el caso de las mujeres gordas, y de acuerdo con sus relatos, las emociones que se desencadenan en relación con los médicos o profesionales de la salud son casi siempre negativas. Sienten vergüenza por encarnar cuerpos insalubres,
sufren miedo constante por vivir sus cuerpos como una amenaza a sus propias vidas y sienten enojo por no ser delgadas, por ser maltratadas, no diagnosticadas, señaladas como personas mentirosas y o perezosas y en general se relatan emociones que las hacen vivir sus corporalidades como fuentes infinitas de dolor, asco y culpa. Y pues aquí en esta última diapositiva les presento algunas de los relatos, ¿no? De cómo han vivido la felicidad las personas gordas con las que he charlado durante mi trabajo. Y bueno, hasta aquí dejo mi presentación para poder seguir escuchando a mis colegas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María. Creo que aquí está Gaby, si no me equivoco. Sí, aquí estoy. Adelante, Gaby, entonces si quieres continuar la moderación. Aquí también se queda Alfonso Romaniello para ayudarles al compartir, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues María. muchas gracias a la compañera, muy interesante su ponencia. Ahora toca el turno de María Magdalena Aranda Delgado con un estado autoetnografiado de la erótica corporal. ¿Está? No la veo, ¿no? Bueno, la compañera Montserrat Zúñiga. ¿Tampoco? Hola Gaby, perdón. ¿Quieres que pase yo primero, Montserrat, o quieres...? Como tú quieras, Gaby, por favor. No, dale, si ya estás, dale. Si quieres pasar tú y yo cierro para esperar a la compañera que falta. Bueno, ok. Muchas gracias. Entonces, digo yo, muchas gracias. Bueno, pues lo que voy a presentar es un trabajo, obviamente, en construcción, que es, pues hasta ahora el nombre es Maternidad y Gordofobia, pero pues claro que merece otro nombre, ¿no? Para empezar, pues sí me gustaría aclarar que no es mi intención poner a las madres como monstruos, ni como las únicas responsables de lo que le sucede a sus hijos. Este futuro artículo no busca generar más culpa en las madres, porque las madres, bueno, en general las mujeres sabemos de culpa, pero las madres más. La intención es reflexionar sobre la gordofobia, lo que nos quita y lo que nos hace sufrir. Bueno, pues hasta hace no tantos años los bebés gordos eran considerables, saludables y bellos, ¿no? ¿Quién no veía a un de niño y le daban ganas de apretarlo y morderlo? No digo que estuviera bien, solo digo que nos parecían bellos y sanos. Los discursos sobre la obesidad infantil y la vigilancia en las escuelas sobre el peso, el tamaño de las infancias, pues ha creado un problema bien grande, ¿no? Esto ya es en el siglo XX, en los 80, por ahí empiezan estas narrativas bien fuertes, ¿no? Sobre la obesidad infantil. Por un lado tenemos a la UNICEF, hoy en el presente, pero claro, esto es un supuesto problema de muchos años, ¿no? Que, bueno, la UNICEF dice que uno de cada 20 niños y niñas menores de 5 años padece obesidad. La culpa, pues, es la comida chatarra y el sedentarismo. Las recomendaciones, pues, mejorar la alimentación, menos productos procesados y más actividad física y limitar la publicidad engañosa. No dicen por qué en estas informaciones, pero me imagino que es para que no sea agradable y vistoso para los niños, ¿no? Como lo que se hizo de borrar a las mascotas de los cereales y todo esto, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, el gobierno de México suscribe todo esto y también dice que la obesidad infantil es una enfermedad crónica, dice crónica, que se caracteriza por el exceso de peso, por el exceso de grasa en el organismo y se presenta cuando un niño tiene sobrepeso mayor del 20% del ideal. También se afirma que México es el país número 1 con obesidad infantil y en esta misma línea ellos afirman que es importante señalar que la obesidad infantil está directamente relacionada con la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y problemas sociales como el bullying, que si nada de eso se trata a tiempo, pues puede desembocar en suicidio.
Estas narrativas alarmantes sobre la obesidad infantil solo pueden generar miedo, preocupación y culpa en las personas cuidadoras, por supuesto. Es incuestionable la credibilidad que tienen estas palabras, que además están redactadas horribles, y bueno, pues hay que ver que esto es sumamente peligroso, ¿no? Porque establece una relación entre la gordura de las infancias, la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Y la forma en la que esto se presenta hace que se establezca una relación de causalidad, es decir, porque el niño es gordo se deprime, porque el niño es gordo es ansioso y hasta se puede suicidar. Es muy delicado que no se diga que no es la gordura lo que, vaya, la gordura en sí misma lo que va a generar depresión o ansiedad en las infancias, sino, o incluso las ganas de morirse, ¿no? No es la gordura, no es la gordura per se, sino el rechazo de la sociedad. Y pues bueno, una vez más se culpabiliza al sujeto. En este caso, pues las implicaciones de que tienen que ser, de que sean personas menores de edad, pues es mucho mayor, ¿no? Porque sabemos que vivimos en sociedad adultocéntrica. Eh, para entender un poco la gravedad de este asunto, podemos ponerlo, guardando las proporciones, por supuesto. Esto sería como decirle a una mujer que ha sido víctima de violación que es su culpa que la hayan violado. O lo podemos poner en términos de racismo y decir, sería como decirle a una persona negra que por ser negra vive ansiedad y si no deja de ser negra puede llegar al suicidio. De forma separada, pero también en la misma línea, la Secretaría de Salud asegura que el 20% de los adolescentes en México padece algún trastorno de la conducta alimentaria. Se dice que las causas son multifactoriales, aludiendo a factores neurobiológicos, socioculturales y familiares, además de situaciones traumáticas o comorbilidades como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, como detonantes y reforzadores de los trastornos de la conducta alimentaria. El gobierno mexicano afirma que además de trastornos de la conducta alimentaria se presentan por lo menos 3 padecimientos más en las personas que ya tienen trastornos de la conducta, pues la depresión, ansiedad generalizada social y estrés postraumático, pero no dicen por qué, ¿no? El origen de los trastornos de la conducta alimentaria en personas menores de edad incluye factores genéticos, medioambientales como la crianza o la relación con la familia y enfermedades psiquiátricas. Asimismo, el Gobierno de México dice que las personas con riesgo o que padecen trastornos alimentarios muestran preocupación excesiva por la delgadez, evitan el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares, practican ayunos prolongados, usan laxantes, cubren su cuerpo o comparan su complexión corporal con otras personas. Entonces, aquí es donde una se pregunta, ¿no? ¿Acaso no habría relación entre las medidas con las que se quiere combatir? Porque el lenguaje que se utiliza en todas estas narrativas es de guerra, ¿no? Entonces, de combatir la obesidad infantil y los trastornos de la conducta alimentaria en las personas jóvenes menores de edad. Las recomendaciones de la UNICEF y de la Secretaría de Salud están directamente en eliminar o moderar el consumo de cierto tipo de alimentos y las personas menores de edad evitan ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces creo que ahí se ve que sí hay, se puede establecer una relación, ¿no? Lo que se les está prohibiendo en la infancia con lo que está sucediendo cuando llegan a cierta edad. Otra de las cosas en las que se dicen y que hay que criticar es esto de la crianza y la relación con la familia, ¿no? Si estos son supuestos orígenes o factores para los trastornos de la conducta alimentaria, pues habría que ver qué está sucediendo, ¿no? Estas discordancias entre los discursos oficiales me parecen simplistas y alarmistas, son indicativos de que el abordaje en contra de la gordura infantil, de la gordura de las infancias, está creando jóvenes con serios problemas de autoestima, ansiedad, ideaciones suicidas. La presión que se ejerce sobre las personas que crían y cuidan a las infancias, bueno, pues lo que quiero decir es que también se está presionando de esta forma a las personas que crían, ¿no? Pero ya en la práctica, pues no es extensible a toda la familia, ¿no? Esto se centra bastante en las mujeres, en las madres, en las abuelas, incluso en hermanas mayores, ¿no? Y aquí es donde encaja este problema o desde donde yo parto para plantear este problema, ¿no? Las madres son las que se van a encargar de ejecutar este tipo de
de recomendaciones que da la UNICEF o la Secretaría de Salud o que le dice el pediatra o el que le dicen en la escuela, ¿no? Y hay que ver aquí y aclararlo y dejarlo muy claro, es la corporalidad gorda de las infancias lo que se pone como conflicto y no los discursos que crean la problemática, que es la gordofobia. Se señala el cuerpo de niños y niñas como lo problemático. Y bueno, pues aquí hay que ver que hay exigencias de la sociedad para adelgazar los cuerpos de las infancias, y bueno, lo que ya dije, ¿no? Recae sobre las madres, pero creo yo también encontrar una relación que hay, una forma bien específica de presionar a las niñas, porque además de exigir la delgadez, se les exige belleza. No basta con que las niñas sean delgadas, se tienen que formar, se tienen que producir cuerpos femeninos para que en el futuro puedan ser elegidas como novias, esposas y madres. El cuerpo bello pues es el cuerpo delgado, ¿no? Y entonces esto es una condición para la reproducción de las normas de género para asegurar la reproducción de las familias heterosexuales. Y aquí surgen preguntas, ¿no? No he elegido totalmente todavía la pregunta, pero bueno, planteo varias, ¿no? ¿Cómo las madres reproducen las normas del cuerpo en sus hijas? ¿Por qué las madres violentan a sus hijas para hacerlas cumplir las normas de feminidad? ¿Qué relación hay entre maternidad y gordofobia? ¿Por qué no importa lo que sienten las niñas, lo que piensan? ¿Cuáles son los discursos por los que las normas del cuerpo median en las relaciones madre e hija? ¿De qué forma influye en las niñas las formas en las que las madres las meten en procesos de subjetivación para la producción de cuerpos feminizados, bellos y delgados? ¿Qué he hecho? Bueno, pues obviamente meterme en el concepto de género, también en el de gordofobia. Sabemos que el género pues es una forma primaria de las relaciones de poder, tiene efectos en el cuerpo, todos estos discursos, y bueno, hay que ver ahí cómo el género obviamente atraviesa a las madres. Se es madre no solo porque se tenga un cuerpo que es capaz de reproducirse o de gestar, sino porque hay un hábitus de madre también, ¿no? Que implica cuidados, alimentación, cariño, etcétera. Y bueno, pues el de la gordofobia, pues como una forma de opresión en contra de las corporalidades gordas, que es bastante complejo. Las participantes, porque bueno, esto sale de mi tesis del doctorado, pues han sido mujeres gordas entre 23 y 46 años en contextos urbanos en México. Hasta ahora han sido mujeres de Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Bueno, pues los hallazgos, la verdad es que esta es una de las partes más difíciles, porque aunque yo no estaba buscando para la tesis, yo lo que hago es ver cómo las relaciones íntimas pues producen ciertas cosas en los cuerpos, pues ha sido inevitable, ¿no? Que salga la relación con la familia. Y bueno, pues de lo que he encontrado invariablemente es que las madres son las encargadas, o sea, una vez que se dice que la niña es gorda, la madre es la encargada de las dietas, ¿no? En eso también, bueno, también es llevarla con nutriólogos, medir sus comidas, prohibir alimentos. Es una relación que se vuelve bastante conflictiva. Algunas de las participantes han consumido infusiones o pastillas para adelgazar que fueron suministradas por las madres. Es muy común también encontrar el apodo de gordita en la familia, que parece que es inofensivo, pero luego resulta que no es tan inofensivo, ¿no? Porque gordita o gorda, la gorda de la familia, o sea, gorda todavía no tiene buen prestigio, digamos, ¿no? No tiene prestigio esta palabra. Entonces gorda sigue siendo pues una cosa ahí agridulce, ¿no? O definitivamente pues un insulto. Esto de llamarles gordita ha creado efectos en su cuerpo, ¿no? Invariablemente todas las participantes han dicho, yo veo mis fotos de niña y no era una niña gorda, pero yo recuerdo haber sido gorda toda mi vida. Entonces esto tenía que ver con que la familia la señalaba como la gorda de la familia. Accionando el miedo y la vergüenza en las niñas es como se les logra poner a dieta o en estos procesos de adelgazamiento con promesas de amor futuro. Cuando estés más grande, cuando adelgaces, así le vas a gustar a los hombres, así le vas a gustar a los muchachos, a los niños. Cuando adelgaces te podrás poner la ropa que tú quieras y ahí interviene pues gustarle a los demás, ¿no? Hay que decir también que en estos procesos de adelgazamiento no solo es adelgazar, sino también moldear el cuerpo
para que destaquen las formas femeninas, ¿no? Entonces también aquí entran dispositivos para formar el cuerpo como fajas, cinturones, listones, cosas que les marquen la cintura, ¿no? Comprar ropa o la experiencia de probarse ropa en tiendas también es una de las peores experiencias que se han relatado en las entrevistas, eh, pues porque al probarse la ropa, al no haber talla para estas niñas, pues se ha ejercido bastante violencia verbal en contra de ellas, ¿no? Culpando a la gordura de la niña y a sus malos hábitos el no poder encontrar ropa de talla. No se dice es que estas tiendas no hacen ropa más grande, sino que el problema se pone en el cuerpo de la niña, ¿no? La violencia ejercida en contra de las niñas, ya sea a través de la imposición de dietas o dispositivos para moldear el cuerpo, ha sido justificada a través del amor y la preocupación de madre. Ninguna de las participantes, y lo dicen, ¿no? Yo no entiendo cómo esto puede ser parte del amor o qué pasaba, pero tampoco culpabilizan a su madre, ¿no? Pero, o sea, es algo como ahí, como muy ambiguo lo que sale ahí, ¿no? Las colaboradoras recuerdan también haber aprendido que está mal ser gorda o aprender que su cuerpo está mal porque observaron a su madre haciendo comentarios sobre sus propios cuerpos, haciendo dietas o ejercicios para adelgazar. Es decir, las madres también viven esta presión gordofóbica, obviamente, incluso desde el embarazo, ¿no? Esto de estar revisando su peso. Yo no niego la diabetes gestacional ni todo lo que puede pasar, pero viven muchísima violencia también por ese tema. Pues pequeñas conclusiones, ¿no? A las que se pueden llegar es que debido a la importancia que culturalmente sigue teniendo la relación con la madre y que es el vínculo emocional pues más importante que muchas mujeres tenemos, eh, pues la gordofobia está haciendo que estas relaciones sean bastante conflictivas y que pues las mujeres, digamos que esta gordofobia que se vive en la infancia, eso sí es causa de que las mujeres odien su cuerpo cuando son mayores. Es el principio de la dismorfia también, este apodo de gordita, ¿no? Eh, ¿Qué más? En realidad no se sabe si la salud de las niñas está comprometida por su gordura, porque pues solo se parte de que la niña es gorda, entonces, bueno, ya en el futuro se le van a chingar los riñones o algo va a pasar y pues por eso hay que meter a la niña a adelgazar, ¿no? Los métodos que se utilizan para adelgazar y moldear el cuerpo de las niñas generan ansiedad, autorrechazo, odio, vergüenza y resentimiento en las niñas y es el principio de los trastornos de la conducta alimentaria y la dismorfia. Y por último, pues esto ya es porque hay que decirlo, pues hay que tratar con amor y cuidado la autoestima de las niñas, ¿no? O bueno, la autoestima de las niñas no solo pasa porque sean bellas, también tenemos que respetar su cuerpo y no solamente en cuanto a lo sexual, no es decir, no, que no la toquen. Sí, claro, estamos en un país, México es un país súper violento para las niñas, por supuesto que ninguna niña se tiene que tocar, pero también tenemos que propiciar una salud integral, obviamente, bueno, no es obvio, hay que incluir la salud psicológica, emocional de las niñas, ¿no? Restringir la alimentación para generar déficit calórico y poner a las niñas en un estado de hambruna es inhumano, así como utilizar dispositivos de moldeamiento corporal para formar las figuras femeninas, pues es violencia, hay que decirlo como tal. Y por último, pues las infancias no se ponen a dieta. Eso sería todo por mi parte. Doy paso a la compañera, no sé si ya llegó María Magdalena. ¿No? Bueno, entonces, Montserrat. Hola, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Porque mi internet anda como falloso. Sí. Bueno. Está bien. Ahí está. Bueno, no hice presentación porque prefiero comentar con ustedes, pero mi trabajo está en construcción, como también el de las compañeras. Se llama Representación del Cuerpo Gordo Femenino en los stories online de TikTok. Bueno, la posibilidad que ofrecen las redes sociales de compartir historias diversas, tanto online como offline, configura una lógica de narrar diferente que resulta interesante para conocer, como señala Page, qué es lo que las personas cuentan sobre sí mismas, qué es lo que les da sentido a sus vidas y cómo perciben el mundo que las rodea. El interés por el estudio de la narración en las ciencias sociales y las humanidades no es nuevo, aunque sí lo es el paso de un paradigma centrado en los textos a otro orientado en la práctica.
Como apuntan Defina y Perrino, el énfasis ya no se centra solamente en las características formales de las historias, ni en la estructura conversacional, sino más bien en la función que tienen las narraciones en los diferentes tipos de prácticas semióticas, entre estas las narrativas digitales. En el desarrollo de esta investigación, en primer lugar, me interesa conocer los mecanismos discursivos de las narrativas multimodales que las mujeres comunican a través de las historias de TikTok, sobre lo que significa para ellas tener un cuerpo gordo en una sociedad que norma los cuerpos desde una estética hegemónica y caracteriza a los individuos en función de sus dimensiones corporales, sin olvidar que en nuestra sociedad los significados socioculturales que se le atribuyen al cuerpo están profundamente diferenciados por el género. Para configurar el corpus de esta investigación, se seleccionaron 20 videos en español que tuvieran los hashtags gorda, gordofobia, ser gorda y storytime. Esta última etiqueta permitió destacar videos donde más que contar una historia, se realiza una parodia de otros videos, por ejemplo, Come como gorda, o se actúa mientras se tiene de fondo una canción. En cada uno de estos videos se puede observar cómo mujeres jóvenes, en su mayoría, desarrollan su narración partiendo de una storyline que resume en primera persona el conflicto principal de tener un cuerpo gordo y lo que esto les ha significado, ofreciendo al final una resolución que cumple el papel de una reflexión o incluso de una moraleja. Bueno, dos categorías que me gustaría tratar brevemente es la de identidad y representación social. Los usuarios de las redes sociales saben que el lenguaje, lo mismo que los elementos semióticos, la ropa, la música, el maquillaje, los escenarios, que utilizan, construyen la identidad que quieren proyectar para su audiencia, la cual surge de manera interpersonal y dialógica. Desde el análisis del discurso y la sociolingüística, señalan Vázquez y Lisca, el lenguaje es fundamental para crear, interpretar y negociar nuestras identidades, las cuales no están dadas biológicamente, sino que se construyen en lo social y por lo mismo son fluidas y no fijas, y pueden cambiar según los distintos contextos discursivos en los que las personas interactúan, no solo en los espacios físicos, sino también en los digitales. Por otra parte, reconocer que la identidad se construye discursivamente permite colocar a la narrativa como un lugar privilegiado para la construcción de identidades. Vázquez y Lisca, siguiendo a Page, comenta que conviene reconocer que existen identidades transportables, es decir, son aquellas características que los participantes llevan a la mayoría de las situaciones discursivas, así como las identidades situadas, que son aquellos roles que se adoptan solo en ciertos discursos particulares y que por lo tanto son más restringidas. Por lo anterior, puede decirse que los usuarios de las redes sociales comparten una identidad que es en gran medida premeditada, aunque también hay algunas elecciones lingüísticas que seguramente no son intencionales, por lo que las formas en que las personas se presentan en el ciberespacio no siempre se determinan conscientemente. Ahora bien, ¿cómo se relacionan las identidades con las representaciones sociales? Los cambios sociales que se realizan en nuestras sociedades nos obligan a replantearnos quiénes somos, cómo nos percibimos y cómo queremos nombrarnos y que nos nombren. Eso hace que nuestras identidades se modifiquen de cara a lo que queremos ser y a cómo deseamos que nos perciban aquellos con los que convivimos. Las representaciones sociales, por su parte, dan cuenta de los modelos que crea la sociedad para describir y explicar lo que se entiende por realidad. Funcionan como el marco para explicar y evaluar los hechos y las actividades que realizan sus participantes. Son un conjunto de creencias compartido por los miembros de una comunidad, por lo que sustentan las narrativas hegemónicas que privilegian tener un cuerpo delgado y no uno gordo como garantía de belleza y de salud. Bueno, de los 20 casos que elegí de TikTok, hay que decir que voy a trabajar solamente 2 casos, pero que para mí es muy importante trabajar lo que es el discurso modal y el discurso oral que están diciendo las chicas. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva del discurso modal, algunas narrativas llevan música, otras se presentan las chicas comiendo en exceso, otras están maquillándose, probándose ropa, o simplemente están sentadas en su habitación frente a la cámara.
Lo interesante es que el conflicto, el storyline que se presenta, siempre parte de situaciones de acoso, de gordofobia en la escuela, en la familia, en el trabajo, lo que conlleva que las mujeres se sientan desvalorizadas y lastimadas en una sociedad agresiva con su peso. Entonces, no sé si se pueda compartir el Word. ¿No? Sí, bueno, si no, no conozco esta plataforma, pero si no, les comento que de los ejemplos que tomé, bueno, hay dos. El storyline, esto es el argumento que da peso a la narración. La chica sufre porque las personas les dicen gorda, porque los medicamentos que está tomando para su enfermedad la hicieron engordar. Entonces vemos que lo multimodal, bueno, ella ve directamente a la cámara y se presenta directamente como perdón por ser gorda. Dice que está consciente de que es gorda, que no es necesario que se lo digan, se presenta como que tiene 24 años y el conflicto, dice, al ser gordo te das cuenta de que el mundo no está construido para que tengas una experiencia igual que los demás. Los demás le dicen, deja de estar comiendo tanto. Comenta que no encuentra ropa, que engordó por su enfermedad y por haber engordado, socialmente ya no se siente capaz de elegir a una pareja. ¿Cómo se siente ella? Bueno, ella siente mucha tristeza por lo que le pasa a ella y también porque hay otras personas jóvenes que al escuchar los comentarios gordofóbicos se los van a creer, los van a escuchar, los van a leer y se van a sentir mal. La moraleja, que es algo que a mí me interesa mucho porque es una evaluación de la narrativa, ella dice que un cuerpo más grande, un cuerpo más pequeño, al final de cuentas no cambia la esencia, no cambia la esencia de la persona. Ese es un primer caso. Otro caso que me parece interesante es aquel que la chica dice que sufre porque vive en una sociedad gordofóbica, que se siente con el derecho de opinar sobre su cuerpo y sobre los cuerpos ajenos. En este caso, tampoco hay música. ¿Qué están haciendo la chica? En este caso, la chica se está maquillando, está en su habitación y se presenta simplemente diciendo uso un crop top porque me queda lindo, no porque quiero mostrar que soy gorda, porque al verme uno ya se da cuenta de que soy gorda. La siguiente dice, se me ve panza porque tengo panza, se me ve grande los brazos porque tengo grandes los brazos, y eso no me hace ni más ni menos que vos. Otra cosa que también comenta ella es que no tienen por qué estar criticando su cuerpo. Y la moraleja a la que llega es, si no les gusta cómo te ves, que cierren sus ojos, que miren otra parte, que te dejen en paz. Y hay uno más que me parece muy interesante, que es una chica que está en su cocina, que está cocinando, está contando la historia del bullying que le hicieron desde la escuela por ser gorda, pero además en este momento ella está comiendo una especie como de tamal con muchísimas calorías. A ver, esta es una investigación en construcción, como dijeron mis compañeras, y en cuanto a las conclusiones, a mí me parece que hay muchísimo que se puede sacar. Por ejemplo, las narrativas de TikTok permiten conocer cómo las mujeres jóvenes, en su mayoría, sufren, pero también se enfrentan a las críticas por su cuerpo gordo. Permiten entender la relación que se establece entre la identidad y las representaciones sociales y cómo éstas se deberían cambiar. Otra cosa que ayudan las narrativas del cuerpo gordo en TikTok es que permiten conocer las relaciones que se establecen entre la comida, la enfermedad, las relaciones amorosas, la moda y la belleza, además de los problemas de ansiedad y depresión que ocasionan en las mujeres gordas los comentarios que los demás creen que pueden hacer sobre sus cuerpos. Y bueno, una de las cuestiones que a mí me interesa más adelante hacer es que si estamos hablando de identidad y la identidad se construye y en cada momento podemos tener una identidad diferente, a mí me gustaría, por ejemplo, más adelante ver cómo estos videos, dentro de sus perfiles, hay otros videos. Y curiosamente lo que me dio tiempo de investigar es que estas mismas chicas que se quejan, más adelante se ve cómo se someten a dietas, como decía Gaby, o cómo se someten a ciertos procesos
porque en el fondo quieren ser delgadas. Otra cosa que también me falta hacer es revisar los comentarios, porque hay comentarios muy groseros con respecto a lo que las chicas dicen. Entonces, una de ellas dicen que los borran, otros los dejan. Entonces, me falta también revisar eso y por supuesto que me daría muchísimas ganas también de preguntarles directamente a las chicas cuál es la función que cumple las narrativas que ellas nos presentan en TikTok para luchar contra la gordofobia, para luchar con esta normatividad de tener cuerpos delgados y hermosos, que también pasa con los cuerpos viejos. O sea, no podemos envejecer, no podemos ser feas, no podemos ser gordas, y si somos gordas, viejas o feas, pues no podemos tener derecho ni a vestirnos como se los dé la gana, ni tampoco derecho a ser amadas. Entonces, toda esta investigación también está cruzada, como dijeron mis compañeras, por la perspectiva de género, porque me parece que tenemos, las mujeres tenemos más restricciones que los cuerpos gordos de hombres. Ah, y un comentario más. Muchas veces los comentarios despectivos vienen de hombres, no vienen de mujeres. Entonces, bueno, es lo que les quiero presentar en esta oportunidad. Sé que falta mucho por hacer, sé que falta mucho de hablar de las redes sociales, pero creo que tenemos un nicho maravilloso en TikTok. ¿Vale? Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Montserrat. No sé si haya alguien que quiera preguntar algo o si ustedes quieren comentar algo sobre la ponencia de las compañeras o entre nosotras o qué onda. Todavía nos quedan unos minutitos. ¿Nada? Pues bueno, Yo entonces no preparé muy más rápido queda. por aquello de las preguntas. Yo esperaba disfrutar las preguntas y cosas por el estilo, pero si no, yo veo que, por ejemplo, lo que presentamos las tres estamos en el mismo grupo, están súper relacionados. ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que estamos en lo mismo y solamente sería cuestión de que estamos trabajando narrativas diferentes. Porque una de las cosas que escuché que decías, Gaby, rápido, es que la mayoría se queja de que cómo es posible que exista gordofobia en la familia. Las madres, los hermanos, los parientes no deberían atacarte por ser una persona gorda. No, aquí la bronca es que en el caso de las madres, se culpa a las madres de la gordura. Ahora no lo puse, ¿no? Pero hay otros documentos escritos por hombres, que directamente hablan, o sea, asocian la obesidad infantil con la falta de cuidados maternos. Y de ahí, bueno, la relación es horrible, ¿no? Es porque las mujeres ahora trabajan, no alimentan a sus hijos y ahora sus hijos están gordos y bueno, al final las mujeres son las culpables de todo, ¿no? De que los hijos estén gordos, de que los hijos estén deprimidos y de absolutamente todo. Y pues bueno, sabemos que no es así, ¿no? Que nunca nadie pregunta, ¿y dónde está el padre, no? Esa pregunta no surge. ¿Dónde está la responsabilidad del padre de alimentar a sus hijos? Pues eso no está, ¿no? Y la demás familia, pues sí, definitivamente sí es la relación que más, eso es lo que yo he encontrado, la relación que más marca a las personas gordas, ¿no? Porque pues si las personas que creemos que más nos tendrían que amar en el mundo, pues resulta que se burlan de nosotros, nos condicionan el amor y pasan todas estas cosas que sabemos que suceden, pues ¿qué podríamos esperar del mundo, no? Si mis padres o mi madre no me ama como yo soy, pues ¿qué va a pasar afuera? Es bastante fuerte. No sé, Yo quisiera, Machi, si quieres. quisiera, sí, quiero comentar acerca de sus ponencias también, felicitarlas por su trabajo. Y a ti, Gaby, como toda esta narrativa también está dirigida desde las campañas de comunicación exclusivamente hacia las madres, ¿no? O sea, si hacemos un análisis de a quién le dicen que tienen que estar cuidando a los hijos, es exclusivamente a las mamás, o sea, la figura paterna ni siquiera aparece en estas narrativas, entonces, muy interesante lo que propones porque finalmente esta responsabilidad, digamos, entre comillas, siempre está en las madres a nivel social, es lo que se espera de ellas.
Y respecto a la ponencia de Monse, también felicitarla y destacar lo que ella decía al final, ¿no? Como el espacio digital es un espacio lleno de posibilidades para analizar el fenómeno de la gordofobia, de las emociones en torno a las personas gordas, en torno a las narrativas sobre maternidad y gordofobia, porque es un espacio social per se, es decir, ahí están ocurriendo relaciones sociales que podemos ver muy claramente si nos detenemos, como estamos haciendo creo nosotras, en ver estas relaciones, ¿no? Entonces, pues, sí felicitarte, Monse, por lo que estás proponiendo, porque creo que ahí los discursos están ocurriendo y nosotras los estamos pudiendo captar para poder hacer un análisis de eso y pues nada, felicitarlas a las dos por sus ponencias y sus trabajos. Gracias. Muchas gracias. Acá una compañera y compañera quiere hacer un comentario. Gabriel, Mar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Para mí ha sido muy importante escucharlas porque trabajo, o bueno, mi línea de investigación es sobre los cuerpos monstruosos y alguna compañera en algún momento me dijo, bueno, ¿por qué no estás trabajando el cuerpo gordo, no? Y entonces me quedé pues en blanco, ¿no? Porque mi línea de investigación va hacia los cuerpos transgéneros, discapacitados, pues todos estos cuerpos que sufren rechazo, discriminación y demás, ¿no? Y no se me había ocurrido el cuerpo gordo, ¿no? A pesar de que está ahí, no lo, y todo lo que están comentando, ¿no? Todo la discriminación, todo que viene desde muchas vertientes, ¿no? Desde medios de comunicación, etcétera, la familia, no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, por eso me interesó tanto escucharlas. Les agradezco muchísimo, pues, que estén realizando estas investigaciones y que puedan compartir sus trabajos para abrirnos la perspectiva, ¿no? Y que podamos también, otras personas que estamos investigando, pues, tener otras nociones, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, he pensado, bueno, me hicieron pensar ahora cómo el cuerpo gordo también se justifica o hay cierta justificación desde la enfermedad, ¿no? Esto también de repente se ve en los cuerpos discapacitados. Y es así. Bueno, yo me puse gorda o me puse gordo porque tengo un problema de tiroides o porque tengo... Entonces, va por delante esto, ¿no? Como si ya no, un poco como esta justificación, ¿no? De un discapacitado cuando dice, yo no nací, yo tuve un accidente. Y entonces es como si tuviéramos que cambiar la perspectiva de la discapacidad, ¿no? No vengo genéticamente mal, me pasó algo. Un poco lo entendí como esto, no sé si vaya por ahí o entendí mal, ¿no? Cómo a veces tenemos que justificar pues estos cuerpos, ¿no? A través de accidentes, de cosas que pasan, de enfermedades. Bueno, sería un punto por ahí, ¿no? El segundo es cómo el cuerpo también, resulta que en el cuerpo discapacitado, pues, y en el cuerpo gordo y todos estos cuerpos, es una elección, ¿no? En la discapacidad dices, bueno, pues no tuve manera de elegir, nací o pasó, pero en el cuerpo gordo recae esta idea de la decisión. Eres gordo porque quieres, ¿no? Eres gordo porque tienes muchas formas de no serlo y aún así estás decidiendo serlo, ¿no? Todavía en el cuerpo discapacitado, pues ciertos cuerpos pues esta idea del cuerpo como máquina, ¿no? Que le reparas por acá, le cambias esta pieza y órale, ya a funcionar. Hay otras discapacidades que no son así, ¿no? Entonces siempre está esta disputa de hasta dónde puede llegar la medicina para transformar estos cuerpos en lugar de repensar cómo tendríamos que cambiar la manera en la que están siendo viendo los cuerpos, ¿no? En la que se están representando estos cuerpos. Sería más fácil, ¿no? Cambiar esa perspectiva a la de ir transformando los cuerpos en moldes y decir, sométete a tales operaciones para que puedas cumplir con tal o cual, ¿no? Entonces encuentro mucha relación que en un principio
parecen obvias, pero bueno, yo estaba trabajando por otro lado y ya con esto que me están diciendo, pues puesto que queda también en mi investigación incorporar esta parte, ¿no? Del cuerpo gordo y desde dónde. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Efectivamente, constantemente las personas gordas tenemos que estar diciendo por qué somos gordas, ¿no? Pero no vale decir, pues porque me da la gana, ¿no? Pues porque estoy bien sabrosa y ya está. No, 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 es que es una cuestión hormonal, es que yo de chiquita no sé qué. Incluso un artista en Ciudad de México que tuvo a ver, las fotografías estaban bien, era una exposición fotográfica sobre cuerpos gordos de mujeres y yo reventé en coraje cuando la mujer esta terminó diciendo que pues que muchas de las mujeres gordas que estaban ahí habían sido violentadas sexualmente y que por eso eran gordas. O sea, me pareció súper negligente que lo dijera, pero la otra es, pues, yo decía, qué bueno que retrató los cuerpos gordos, desnudos, las cuerpos, porque eran mujeres todas. Al final terminaba con una foto preciosa de una colectiva gorda de Hermosillo. eh, pero bueno, ya cuando expliqué qué pasó con las fotos, cómo abordaba a las mujeres, yo decía, es que esta señora es súper gordofóbica. O sea, yo que además soy gorda, que estoy investigando esto, yo no llego con la gente en la calle y le digo, oiga señora, usted que es gorda, ¿le encantaría participar en mi investigación? No, creo que es algo súper sensible porque entonces, ¿cómo yo reconozco el cuerpo gordo? ¿A quién yo nombro gordo? ¿Qué le voy a decir yo a esa persona? Si a mí alguien me dice gorda, pues mira, pues sí, soy gorda, ya está. Pero yo no sé si eso puede detonar un atracón o una otra cosa en otras personas o simplemente sentirse súper mal, dañarla, afectarla de formas que yo no me puedo imaginar, ¿no? Ahí hay una falta de sensibilidad bien, bien grande. Sobre lo que dices de lo monstruoso, una de nuestras compañeras del grupo tiene una publicación que dice esto, ¿no? Abrazar la monstruosidad y tal. Y hay una reflexión sobre eso. El texto es de Itchel Cosío, eh, que se editó en Itacate, de la UNAM. Entonces, bueno, ahí también puedes encontrarlo. Y pues sí, las referencias a la monstruosidad del cuerpo gordo siempre está ahí, o a la animalidad, ¿no? El cerdo, el hipopótamo, el elefante, todo eso siempre, ¿no? Y dibujar los cuerpos gordos como feos. La fea feminista es gorda, es peluda, es machorra. Y bueno, hay muchísimo que decir. No sé si alguna de las compañeras quiera comentarlo. Dale, dale, Machi. Yo también quisiera agregar a lo que menciona Gaby de cómo también las gordas internalizamos como estas subjetividades de justificarnos, ¿no? Todo el tiempo de, incluso las que estamos en el activismo, esta idea de, bueno, sí estoy gorda, pero hago ejercicio, sí estoy gorda, pero como sanísimo, sí estoy gorda, pero es porque tengo mala tiroides, estoy gorda, pero es que son mis huesos grandes, ¿no? Entonces, esta narrativa, aún dentro de los propios activismos, aún dentro del propio reconocimiento de la cuerpa gorda, también tienen incidencia y también las utilizamos, ¿no? Entonces, ¿cómo estas narrativas están tan dentro de nosotras que está bien difícil desenmascararlas, ¿no? Porque eso, o sea, siempre la salud como un valor preponderante por sobre casi todo, nos atraviesa, ¿no? Lo que yo les ponía en la presentación que les mostraba, ¿no? Cuando las mujeres dicen dentro de su propia narrativa, prefiero morirme que estar gorda, o sea, en ese nivel de extremo, de lo que sea antes que estar gorda, ¿no? Entonces sí, es muy difícil, vivir en las cuerpas gordas, pero además dar cuenta de sus subjetividades porque están permeadas por estos discursos salutistas, capacitistas, que ahí estamos todas metidas y que pues vale la pena, creo yo, lo que estamos haciendo como grupo porque estamos dando cuenta de esto, ¿no? Solamente Nada una más. cosa, perdón, una cosa relacionada con lo que está diciendo la compañera. Yo quité un hashtag, o sea, lo tengo trabajado, pero ya no lo puse porque pensé que no iba a dar tiempo. Hay unos videos, unas narrativas sobre las gordibuenas. Entonces, es esto exactamente lo que estás diciendo. Chicas que aparecen bailando, que aparecen con ropa muy, muy pegada, etcétera, etcétera. No están diciendo, sí, soy gorda, pero estoy muy sexy. Sí, soy gorda, pero todo el mundo me desea. Entonces, es esta narrativa, ¿no? De que las mujeres tenemos que avalarnos en algo para no sentirnos mal. Entonces, va por ahí. Buenas.
es porque hay gordimalas, ¿no? Que somos todas las que no entramos dentro de ese canon de las gordibuenas, que también tiene que ver con un estándar de cuerpo, ¿no? De, pues, estás gorda, pero tienes pechos grandes, cintura grande, pequeña y caderas grandes, ¿no? Entonces, todo lo que no está en eso, o sea, la gran mayoría de nosotras, pues, estamos en el lado malo del camino. Entonces, sí. Claro, es una grasa que está feminizada, ¿no? O sea, de los pechos, las caderas, los glúteos. Esa es la grasa buena, ¿no? La que sí se quiere, la que puede ser deseable, la que incluso el porno lucra con ella, ¿no? O sea, esas gordas sí, las panzas no, pero los pechos y lo otro sí. Eh, pues sería Quisiera hasta aquí. comentarles algo. Alejandra, sí. Yo quisiera, sí, comentarles un poquito. Efectivamente, la línea argumental de las tres han sido las narrativas. Eh, Ahorita con los comentarios que estaban diciendo al final, también va justo al comentario que estaba pensando, que aquí me parece que faltaría de repente contrastar estos otros discursos de reivindicación de la gordura y por dónde van, ¿no? Entonces ustedes ya apuntaron algunos de esos hilos, pero sigo pensando que todavía está naturalizada, o sea, desmontar las narrativas de lo que sea, de los cuerpos gordos, de los cuerpos monstruosos, me hizo pensar mucho, por ejemplo, ahorita en lo que Gaby decía, los cuerpos monstruosos finalmente son los cuerpos que no son los normativos, que son los que son rebeldes, los que se salen de la norma, los que se quieren controlar por indomesticados, ¿no? Entonces, ese descontrol me parece que es donde podrían apuntar o posicionarse para realmente desmontar las narrativas, porque creo que en las narrativas que ustedes están recopilando o no reformulando, que están repitiendo, falta todavía jalar el hilo para desnaturalizar realmente la gordura. Porque finalmente, ¿qué es ser gordo? ¿No? O sea, cuando uno se va realmente a la categoría, pues te acercas, te acercas, te acercas y cada vez se deshace más. Pero no es fácil mostrar a sus públicos ese desmontaje si no hay contraste, ¿no? Con otras cosas. Por ejemplo, ahorita con lo que dijo Gabriel sobre los cuerpos monstruosos, irse a esos trabajos, por ejemplo, y cómo se desmonta esa monstruosidad y por qué se consideran monstruos, ¿no? Para uno es más fácil verlo porque históricamente puedes ver ese contexto, pero digamos, verlo en un contexto actual es mucho más difícil porque una cosa es encontrar las narrativas y eso me parece que es la primera parte del trabajo, pero la segunda parte es realmente desnaturalizarla, ¿no? Y realmente mostrar que esa categoría es ficticia, está puesta en un contexto muy específico, también de heteronormatividad y pues de una corporeidad mandatoria, ¿no? Entonces, esa corporeidad mandatoria, ¿cuál sería? Ahorita, al final, con los comentarios que decían, se me hizo muy interesante cómo esa reivindicación de lo gordibuena puede ser efectivamente de nuevo sexualizada, puesta en ciertas partes del cuerpo, pero no en otras, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede mostrar como contraste para mostrar estas narrativas, ¿no? Las gordimalas. Ese podría ser un buen título. Entonces, bueno, nada más quería comentarles eso. Me gusta mucho tu trabajo. Muchas gracias. Sí hay activistas que lo hacen. Yo creo que a nosotros pues no nos da la vida para tanto, ¿no? Pero sí hay activistas que lo hacen, ¿no? Que muestran lo otro y o sea, es una idea de no te pido permiso para existir, o sea, lo gordo o reivindican lo gordo y también lo feo y lo queer y lo otro, lo que es incómodo, ¿no? Y que sea una gordura que no sea para consumirse, que no sea erotizable, porque esa es la otra. También hay muchísimo fetichismo sobre los cuerpos gordos de mujeres, ¿eh? Eh, entonces sí hay, nomás que a nosotros no nos alcanza la vida para tanto. Compañera Abril Cruz. Hola, creo que yo voy un poco en la línea de Alejandra, pero a mí me llamaba mucho la atención la ponencia de María,
en relación a las distintas emociones que la gordura o las corporalidades gordas generan o promueven. Y yo me quedaba pensando si había otras emociones vinculadas que no que más bien hablaran de esta reivindicación y no desde como seguir señalando cómo los cuerpos gordos tenemos dificultad para existir en el mundo o para convivir con el mundo, ¿no? Y entonces pensaba si habría otras emociones vinculadas al gozo, al placer, a la dignidad, a la rebeldía, ¿no? Que tal vez estuvieran por ahí en los relatos de nuestras propias existencias gordas y que creo que también requieren ese espacio para ser nombrado, ¿no? Como cómo a partir de encarnar la gordura, pues dejamos de ser controlables o invisibilizados, ¿no? También, o sea, ocupamos espacios sin que... sé que ahí hay una cosa compleja entre somos gordas grandes y eso es invisible para ciertas personas, ¿no? Pero al mismo tiempo ocupa gran espacio. Entonces pienso como en esa dicotomía de emociones, de encuentros, de habitar el mundo, podemos ir nombrando otras narraciones y acompañarnos desde ahí. Muchas gracias. Sí, Abril, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que sí, en esta parte me enfoqué con las emociones negativas, porque pues son la gran mayoría de las emociones que experimentamos las personas gordas, pero lo cierto es que una vez dijo Gaby muy bien en el seminario, las gordas no nada más nos dedicamos a sufrir. Entonces la cito porque es real, o sea, también tenemos otras experiencias que pues reivindicamos, ¿no? Y que también serían sujetas de estudio, creo yo, de estudio sociológico, antropológico, como el que hacemos aquí. Y por nombrarte ahora un par, es pues el orgullo gordo, que es justo, pues sí, un poco un parangón con el orgullo gay, por ejemplo, pero como esta reivindicación de pues tenemos estos cuerpos y estamos orgullosas de ellos y los vamos a mostrar, los vamos a reivindicar porque son así y tenemos derecho a existir. Y también podría mencionar que cómo llega un punto en el proceso de esto de la felicidad, siempre como una cosa que nosotras postergamos para cuando estemos delgadas, como también muchas de las activistas dicen, no, pues la hora de ser felices es aquí y ahora, y entonces justo se muestran como pues viven sus vidas, ¿no? Como cualquier otro ser humano, y en felicidad, ¿no? Entonces eso también creo que es parte de estas narrativas que pues ahora no las tocamos, pero que existen, ¿no? O sea, también somos felices, también vamos a la playa y nos bañamos y nos ponemos un bikini y también vamos a la montaña y subimos las praderas, o sea, hacemos muchas cosas, ¿no? Además de sufrir, también, pues también nos enfermamos a veces, pero eso no significa que toda la vida estamos enfermas. Entonces sí, hay otras partes de las emociones que son gozosas, ¿no? Y que también nos sirven para reivindicar ciertos derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el médico, ¿no? La posibilidad de, a partir de tu reconocimiento de tu propia existencia, poder decir a tu médico, pues, no quiero que me pese o no quiero que me trate así, o tengo derecho a ser tratada con dignidad. Entonces, también el activismo ha propiciado como estos estados felices que nos falta un poco todavía por narrar, pero que sí existen. Yo Sí, solo te quisiera quería decir comentar algo algo, también. perdón. No, quería Quisiera decir comentar algo algo. rápido, Ok. permítame, que es que, pues lo que yo decía, ¿no? No estamos sufriendo todo el tiempo, pero la otra es también para que lleguen este tipo de emociones, bueno, una la es que a lo mejor en poblaciones rurales o en otras formas de habitar los cuerpos aparecen otras emociones, ¿no? Hay que ver también de dónde son nuestras colaboradoras, ¿no? Porque yo creo que sí hay diferencias entre mujeres que viven en lo rural y mujeres que están en la ciudad, porque estamos en contacto con distintos tipos de discursos, ¿no? Parece mucho más agresiva la ciudad para ser gorda que otros lugares. Y la otra también es que estas emociones positivas, bueno, digamos placenteras, creo que también tiene que ver con procesos de agenciamiento. O sea, cuando empezamos en ese transitar de me nombro gorda, que al principio nos da vergüenza y que los demás nos empiezan a corregir, no, pero tú no eres gorda, pero tú no, yo soy gorda y ya está, ¿no? Cuando empezamos a poner límites, cuando empezamos eso, ¿no? De me nombro gorda y sé qué onda y empiezo a participar también
en la construcción de la resignificación de otras compañeras gordas, porque aquí hay mucho que arrimar la lonja por otras también, pues esas emociones placenteras surgen, ¿no? Y ese, cuando te ves o cuando te sientes, ¿no? En la playa con ese bikini o cuando te cae el 20 que estás comiendo sin culpa, eh, que te ves bien, que no te estás preocupando, que no pasa ni siquiera por tu mente el me veré gorda, pues ahí hay bastante placer y gozo. Compañera Montserrat. Muy lindo lo que dijiste, Gaby. Yo solamente quería apuntar hacia lo teórico. Yo ya no lo dije por cuestiones de tiempo, pero a ver, a mí me preocupa mucho desmontar las narrativas. Y las narrativas se construyen con discurso. Entonces, la llave, la que yo trabajo es análisis crítico del discurso. Y entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar este rollo de la lingüística cognitiva porque precisamente nos ayuda a ver cómo nombramos, cómo adjetivamos, cómo metaforizamos los cuerpos gordos. Y entonces también me sirve muchísimo, un poco lo que dijo María, el hecho de las emociones, porque muchas de mis vídeos las chicas se sienten tristes, se sienten apesadumbradas, se sienten... Entonces, yo creo que el discurso, ya que estamos construyendo narrativas con discurso, la llave sería desde los estudios del discurso, pero críticos, críticos para ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y algo que también me gusta del análisis crítico del discurso es que como es multidisciplinar, entonces toma antropología, sociología, psicología, etcétera, etcétera. Pero creo que una de las cosas que nos surge es producir discursos teóricos que nos ayuden a entender y desmontar y desnaturalizar las narrativas. Muchas gracias, Montserrat. ¿Algún comentario más? Yo quisiera, si alguien más, no, para no agarrarme el micrófono, pero Dale, este, dale. justo lo que decían de cómo ir desmontando, yo creo que ya el hecho de que vayamos por la calle, ya estamos desmontando, ¿no? O sea, yo soy un cuerpo discapacitado, ¿no? Siempre que voy a hablar sobre eso, de investigación, digo, sí, soy neurodivergente. No tengo una discapacidad notoria, pero te aseguro que cuando me pare de esta silla y me veas andar por ahí, se ve, ¿no? Entonces, hay una línea muy delgada para poder hacer este desmontamiento de discursos, ¿no? Creo. Justo lo que estaban hablando, cómo ser gordibuena puede caer también en una romantización, ¿no? Que pasa con los cuerpos monstruosos, ¿no? El cuerpo discapacitado, el cuerpo transexual, podemos caer en una romantización. Está esto del orgullo loco, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿y de verdad, si disfruta estar en estos momentos de crisis, de locura, en una, pues no, ¿no? O sea, estar a punto de caer en el psiquiátrico o demás, pues no, la verdad es que no se disfruta, ¿no? Yo lo vivo y digo, no me siento ser orgullosamente loco o discapacitado, ¿no? Entonces sí poner estas dos partes, ¿no? Vamos, retomo el insulto, lo retomo, pero tampoco me siento del todo orgulloso, porque romantizaría y diría, no pasa nada, te vives feliz siendo discapacitado, y eso que les pasa igual, ¿no? No del todo se vive bien, ¿no? Tenemos un montón de peso social, de discriminación, pero bueno, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Entonces creo que se empieza pues por abrir estos diálogos, ¿no? Diciendo, aquí estamos nosotros reivindicando estos cuerpos en estos espacios y de ahí pues sí hay mucho activismo que pasa a hacerlo de manera más pues en la calle, ¿no? Nosotros empezamos con las partes teóricas. Entonces, no sé si me estoy dando a explicar, ¿no? Y pues sí, esta línea delgada pues puede caer en el mismo sentido. Es como cuando presentan a un discapacitado y dicen, ¿ves? Él lo puede hacer, ¿por qué tú no? Entonces dices, no, a ver, espérame. Entonces estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Porque alguien da una conferencia desde su discapacidad y ese sí lo puede hacer, entonces hay que sentirnos orgullosos y esto debe motivar a otros cuerpos. Pues no, estamos cayendo en la misma discriminación, ¿no?
Es decir, tú sí puedes, si ese discapacitado puede, tú también, vamos, lógralo. Entonces, sí es una línea muy delgadita de dónde decir, de cómo presentarnos o de cómo presentar estos cuerpos, ¿no? No sé qué opinen con respecto a esto, ¿no? Entonces, presentarse como gordi bueno, pues sí, ¿no? Mientras esté la carne puesta donde el patriarcado necesita, pues sí. Lo mismo pasa con el cuerpo discapacitado. Yo trabajo con otras personas con discapacidad que no manejan el mismo código lingüístico que el mío, algunos se consideran no verbales, y entonces dices, no, a ver, espérame, me estás viendo a mí discapacitado, y entonces dices, ¿ves cómo si los discapacitados pueden también escribir, hablar? Entonces, no sé si me explico, perdón, fui un poco confusa. No, la verdad es que yo no te estoy entendiendo. Entiendo la parte que hablas de la discapacidad y de los cuerpos con discapacidad, pero en el caso de las personas gordas yo creo que sí puede haber un goce y que sí puede haber un disfrute del cuerpo. Y no es que el orgullo sea tener el exceso de grasa en el cuerpo, sino yo creo que el orgullo está en poder vivir bien a toda madre, ¿no? O sea, en decir, he superado esto que es muy constante o sea, es que lo vemos en todos lados, o podemos escuchar comentarios gordofóbicos en todos lados, random pasando por la calle, alguien recomendando una dieta, pastillas para adelgazar, la publicidad de la cirugía bariátrica, todo esto, ¿no? Es algo muy cotidiano la gordofobia, pero yo creo que sí hay personas que disfrutan el cuerpo gordo sin romantizarlo o sí romantizándolo, no lo sé, no conozco otra experiencia corporal en primera persona más que la mía, ¿no? Pero no es que haya una romantización de mi propia gordura, pero a ver, disfrutas tu cuerpo, ¿no? Lo notas a lo mejor cuando estás con otros cuerpos o la forma en la que te tocas, cómo te acaricias la panza, qué sé yo, o sea, hay cosas que definitivamente sí se disfrutan mucho. Eh, ¿Quieres comentar algo, compañera María Manchi? Sí, o sea, que esto que estamos nosotros narrando como un goce de nuestras cuerpas no significa que se borre todo lo demás, ¿no? O sea, justo por eso estamos haciendo estos trabajos de discriminación en diferentes ámbitos, de narrativas violentas, etcétera, ¿no? O sea, como que estamos en el fenómeno, como bien dice la compañera, es una línea delgada, pero el fenómeno tiene estas dos caras, ¿no? O sea, por un lado está esta discriminación, esta gordofobia que hemos detectado y que damos cuenta de ella en nuestras tesis, y por otro lado también está esta otra cosa que es empezar a disfrutar los cuerpos como son, así, tal cual, ni modo, pues es el que nos tocó, ¿no? Entonces, creo que una no excluye a la otra, pues están ambas realidades conviviendo, pero sí entiendo un poco lo que nos dice la compañera de, pues si es un problema en algún momento decir nada más que nos la estamos pasando bomba y no ver el problema de discriminación, no, esa no es la intención de ninguna de nosotras aquí, ni lo otro, ¿no? O sea, justos, o sea, son dos realidades que están conviviendo, que están en este momento surgiendo y como dice Gaby, además depende de los contextos en los que los analices, ¿no? No se vive lo mismo un cuerpo gordo en una zona rural que en una zona urbana, no se vive de la misma manera, dependiendo también de lo que estés haciendo, de lo que estés estudiando, no se vive de la misma manera también dependiendo de tu clase social, ya lo habían mencionado las compañeras, no se vive de la misma manera si eres mujer que si eres hombre, entonces todas estas intersecciones y estas imbricaciones son los que estamos tratando de dar cuenta en nuestros estudios, ¿no? Y sí, o sea, no estamos confundiendo. Y sí entendemos, ¿no? Que pues sí hay un problema serio, si no, pues ya nos hubiéramos retirado a gozar y ya nada más. Pero muchas gracias. Sí creo que es importante pues hacer esta reivindicación de que pues podemos caer también en este lado de decir no pasa nada y no es la intención para nada. Bueno, con esto daríamos... Perdón, que sí me expliqué muy mal, pero lo que me dijiste fue un punto clave, ¿no? Acariciarnos la panza. O sea, eso es, no soy gordibuena, no estoy queriendo tener esta imagen para que la gordura sea aceptada, sexualizada y demás.
sino justo lo que me dijiste, ¿no? Ahí viene este disfrute y viene esta reivindicación y viene todo esto, ¿no? En sí, este es mi cuerpo y de esta manera estoy exigiendo y pidiendo, ¿no? Mi cuerpo existe y no hay manera en la que pueda ser eliminado, ¿no? Aquí estoy. Entonces sí, fue justo ese punto, ¿no? No romantizarlo como ser gorda y buena, ni tampoco quedarnos en esta parte de todo el sufrimiento, ¿no? Hay un punto de disfrute y creo que esa línea y esa estuvo maravilloso, ¿no? Como me lo dijiste. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que podamos dialogar, pero pues se nos acaba el tiempo. Y pues bueno, agradecer a las personas que estuvieron, quienes vieron la transmisión, quienes la verán en el futuro, pues se la perdieron de preguntarnos en vivo. Mucho respeto y mucha admiración a mis compañeras, porque hay que meterle mucho a este tipo de cosas, hay que armar todo un repertorio para responder también, ¿no? Porque a veces pues hay muy mal pedo en esto, no digo que haya sucedido en esta exposición, ¿eh? Lo que digo es que hay que ser valientes para hablar de esto, ¿no? Y pues también agradecer a las organizadoras de este congreso y pues por ahí nos andamos viendo luego.